Solo hago una prueba. Sí. Ok. Buenas tardes. Como les mencionó Aliber, este año hemos convocado a practicantes e investigadores del psicoanálisis para conversar sobre relaciones, anudamientos y desenganches entre sentido y real. Siguiendo el título del seminario y de la intervención a mi cargo, dividí esta presentación en 4 apartados. Y como soy practicante de la orientación lacaniana, comenzaré no por lo real, sino por un real. Ese es el número 1 de mi exposición, se llama Un Real. Cuando lanzamos la convocatoria a este seminario, no pensábamos tener tan numerosa respuesta. Me alegra, pero también me aterra. Últimamente he intentado sortear los efectos de masa trabajando en cárteles, los llamados órganos de base de escuela. A veces funciona, otras no. Ello porque desde 1936 el psicoanalista francés ya había advertido que independientemente de lo ilimitado que pudiera llegar a ser el número de prisioneros dispuestos a jugarse en una decisión su libertad, bastaba con que hubiese 3 y se estableciera un atributo negativo para que la lógica clásica ya no operara. Es decir, para que ya no se pudiera deducir ni garantizar ningún resultado. He comenzado homologando a los cartelizantes con los prisioneros. Me parece correcto. En realidad no es que un cártel no sea un grupo, pero su lógica de conformación y funcionamiento es una de las formas más efectivas para luchar contra las dificultades que plantean las identificaciones. Y esta es la primera coordenada que hay que tener en cuenta si se quiere decir algo analítico sobre lo social y sus malestares. Toda masa, grupo, colectivo, cártel o civilización está hecha de identificaciones. Imagino que todos más o menos revisaron algo de la bibliografía o quizás este no sea su primera aproximación al psicoanálisis, pero aquí les voy a poner algunas láminas para que recuerden un poco de qué estamos hablando, y aquí lo que estamos presentando es justamente la lógica de la identificación que Lacan fue formalizando justamente después de leer y trabajar como analista, pero digamos después de leer especialmente Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que es donde se despliegan todas las teorías de la identificación desde Freud, y Lacan da varias vueltas para formalizar esto. Entonces, aquí les puse algunas cosas que ustedes pueden rastrear de su formalización. Por ejemplo, lo que él desarrolla en el seminario 11 y como que traté de darle algunas vueltas hacia el seminario 17. Parece complejo, pero en realidad es bien sencillo. Lacan es bastante fácil, digamos, si uno hace el esfuerzo justamente de encontrar esos como axiomas, digamos, que no se mueven demasiado de alguna manera. Entonces, si uno tiene muy claras las como piedras de toque psicoanalíticas, es fácil seguirlo. Entonces, aquí lo voy a decir así gráficamente, tocando, por ejemplo, la teoría de conjuntos que está aquí abajo. Es como si un cacho de carne que se encuentra frente, digamos, a lo que sería la otredad, el lenguaje, la madre, la cultura, todo lo que quieran poner ahí, que tiene que ver justamente con S1, S2, digamos, al momento de que hay un encuentro, lo que sucede es justamente la alienación significante, que eso es propiamente la base de la identificación. Y también, justo porque esta identificación significante nunca es completa, nunca es exitosa, se da una separación, que podemos decir es una separación que responde desde el cuerpo con un real, y eso sería el goce. Entonces, digamos, lo estoy diciendo muy rápido, a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero básicamente es eso, que podamos entender que la identificación tendría que ser, digamos, un proceso, es un proceso que podemos captar, obviamente, en retracción. No es que digamos, mire, ahí ese niño se está identificando, sino en retracción podemos saber a qué se identificó justamente. Entonces, aquí, digamos, esta es la lógica, un significante representa justamente
a otro significante que jamás puede significarse a sí mismo, esto sería propiamente un sujeto, frente a otros significantes, y esta sería la respuesta de goce. Entonces la identificación está aquí, y es una identificación que, ojo, bueno, no puse todas las barras, pero digamos, esta barra es muy importante tenerla presente. Uno no sabe a qué está identificado como tal, esa es la represión propiamente, ¿no? Entonces, es importante también entender que este significante amo no tiene ningún sentido, o sea, no es, digamos, algo como lo real, digamos, en ese sentido, en términos de la cosa o ese tipo de cosas, sino así como uno se identifica a un significante, podría haberse identificado a cualquier otro. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente desde el inicio de nuestras investigaciones. Entonces, para ser más precisa, imaginar la investigación con un auditorio tan grande, lo que me produjo fue un afecto, angustia, hasta gripa me dio. Para elaborarla, me propuse pensar esta situación con el tiempo lógico y el acerto de la incertidumbre anticipada, recuperando la misma estructura del sofisma planteado. En nuestro caso, el negativo aparentemente es una pregunta sobre el malestar contemporáneo, donde el acto se producirá al momento de tomar la palabra y asumir una posición, por ejemplo, sobre las desapariciones en México. Suena bien, por eso abundan los congresos, las jornadas y los foros. La crisis actual exige nuestra palabra. Idealmente, se cree que basta con abrir el tiempo de la comprensión para salir del instante de la mirada que nos provoca la violencia descarnada. Esto es claramente una ilusión. Hace falta más que eso. Pero aún así es mucho mejor hacerlo. De otra forma, la respuesta sería maníaca. Si parto de este saber, ¿por qué entonces esta nutrida respuesta tan numerosa me ha producido un acontecimiento de cuerpo? Creo que es porque se trata de un real. Y es que el escrito del tiempo lógico bordea justo eso. El psicoanálisis opera con la dimensión real del tiempo, justo con la dimensión que el inconsciente desconoce. Por eso, justo porque Lacan pone la dimensión real del tiempo en el sofisma, puede llegar a decir: no hay lógica colectiva. Uno de los nombres para lo que no hay. Eso es un real. Punto número 2, sentido. Iniciar una exposición sobre el psicoanálisis en la política supondría animar una discusión. Forma de hablar política que, de acuerdo con Jean-Claude Miner, abunda en nuestra época. Efectivamente, basta entrar a Twitter, asistir a un foro o participar en un panel sobre cualquier tema político para que la retórica de la división, lo sistemático de la mala fe o la indiferencia hacia los hechos prevalezcan sobre la elocuencia, el análisis y la filosofía política. La discusión está de moda. Si discutir el Me Too con una persona es problemático, no quiero imaginar qué va a pasar dentro de 8 días. Pero finalmente cada uno tendrá que hacer con su propia angustia. Dentro de 15, perdón. Dentro de 15 días. Bueno, yo he elegido esta. Quise introducir rápidamente el escrito sobre el tiempo lógico, pues en él encontramos algo que nos permitirá transitar de la discusión a la conversación y, con suerte, al análisis dialéctico con resto. Tiene carácter de axioma y lo encontramos en el pie de nota número 7 de este escrito del tiempo lógico. Es la idea de que la masa, lo colectivo, no es nada sino el sujeto de lo individual. Es esto. Lo mismo que explicamos para un significante, para un sujeto en concreto, aplica para una masa. Creo que esto es también sencillo poderlo recordar cuando reconocemos que
justamente el yo es un amasijo de identificaciones, y si no, podemos ver cualquier perfil de Facebook y se ve claramente cómo uno puede decir que le gusta, no sé, el psicoanálisis, por ejemplo, y al mismo tiempo la psicomagia. Es eso, como tal, ¿no? Y que además opera con ambas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que las funciones a nivel de lo colectivo son las mismas que aquellas se despliegan en la vida de un sujeto. El yo, el ideal del yo, la identificación. En este sentido, la experiencia de lo colectivo es una experiencia que puede ser interpretada, siempre a posteriori, lo que no significa que hagamos psicoanálisis grupal y mucho menos social. Les pido que mantengamos a distancia este espectro fantasmático. Pongamos entre paréntesis nuestro activismo. Esto es una petición de principio. Lo colectivo no es nada sino el sujeto de lo individual. Este es uno de los puntos que hicieron que Lacan se distanciara de Henry Ave y de todas las alianzas que se gestaron antes, durante y tras la Segunda Guerra Mundial. Justamente las principales alianzas que se gestaron fueron entre psicoanalistas y psiquiatras, al menos por las que se pregunta Lacan. En ese sentido, podemos deducir también que no hay psicosociología posible. Jamás habrá en el horizonte un mundo feliz. Esto lo pueden rastrear en una conferencia de 1947 que se llama La psiquiatría inglesa y la guerra. Que no haya psicosociología no implica que el psicoanálisis no sea efectivo en su dimensión social. Sus dispositivos demuestran que es una práctica contra la pulsión de muerte que opera en la civilización bajo la cara del superyo. Pero no solo los practicantes o las agencias publicitarias nos hemos servido de sus hallazgos. Por ejemplo, en dicha conferencia, Lacan analiza los resultados de un ominoso experimento. Tras la Segunda Guerra Mundial, le interesó salir de la experiencia de irrealidad, distinguiendo los efectos de la política utilitarista anglosajona de los efectos de cierta política pétainista en Francia. El pétainismo fue casi una filosofía que apuntaba al colaboracionismo del general Pétain con la política nazi, es decir, se refería a la política que justificaba el exterminio de otros con tal de sobrevivir. Algo muy palpable hoy en nuestros días. El punto es que Lacan captó que el pragmatismo inglés se apoyó en las teorías freudianas sobre la identificación para la creación sistemática de su ejército. Los ingleses movilizaron a los soldados que ya no querían regresar al campo de batalla y que preferían tullirse o pasar por locos con tal de quedarse en casa, sirviéndose de un, lo cito, encantamiento destinado a reabsorber enteramente las angustias y los miedos en una solidaridad. Esto, les recuerdo, es el seminario 17, estoy aquí retomando uno de los discursos y un poco lo que vimos, el significante amo que se les da a estos soldados es uno que tiene que ver con la solidaridad. Entonces, de esa manera aquí tenemos a los sujetos angustiados, realmente angustiados, rejegos, y se les da este significante para poder sostenerse en la guerra, y en ese sentido es que la producción es un ejército, pero este ejército es un artificio. Se puede crear un ejército a través de las identificaciones, es una cosa, o sea, no es algo natural que la gente dijo me voy a ir a la guerra, sino a través de estos significantes es que crean ese ejército. Entonces, el ejército inglés se convirtió en un artefacto, una creación artificial de la razón, donde la figura del militar consentía ocupar la posición de resto del discurso. ¿Cómo lo lograron? Esto les va a gustar mucho a los que están en ciencias sociales. Los ingleses aplicaron test
y procesaron los resultados. Luego vino la estadística y finalmente captaron lo que movilizaría hasta los más necios. Esto que podemos enunciar como solidaridad. Es decir, intentaron conectar algo de la división subjetiva de cada soldado para ofrecerles un significante amo democrático, un para todos que les permitiera sacrificarse, dar todo de sí, incluso la propia vida, para garantizar la vida de otros. A diferencia de otros años, no se sirvieron de una identificación jerárquica, no los mandaban al combate por la reina ni por la figura paterna del general, sino por sus semejantes. Y funcionó. La solidaridad como semblante cubría una identificación horizontal del eje imaginario que tiene que ver con el yo ideal y una vertical que tiene que ver con el eje simbólico del ideal del yo. Entonces les recuerdo para que no se les olvide, y ahí es donde falla siempre la tecnología, tiene que ver con el modelo óptico y todas estas cosas que fue desarrollando Lacan propiamente. ¿Esa es la de al lado? Ah, esa está. Está aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno. Y vamos en... Es que algo pasa con esta lámina. También me pasó cuando la probé. Vamos aquí. En la 8. La 6. Ah, la 6. Aquí. Bueno, entonces pueden rastrear, por ejemplo, la publicidad que se dio en la Segunda Guerra Mundial, específicamente la inglesa, y van a encontrar muchos llamados sobre todo a esto, al vamos juntos, pero ya no funcionaban tanto los significantes justamente verticales o jerárquicos, o esto que había justamente señalado Freud con relación al padre. En Inglaterra al menos funcionaban más las identificaciones, digamos, imaginarias en ese eje. Entonces, funcionó porque articuló dos dimensiones del semblante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es un semblante en psicoanálisis? Es justamente la articulación de lo simbólico y lo real. Entonces, funcionó porque articuló las dos dimensiones del semblante para poder hacer con lo real sin desconectarse de él. A diferencia de la canallada del general Pétain, quien dejó caer todos los semblantes y decidió consentir lo ilimitado de la pulsión de muerte. Por cierto, este general, que había sido un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, cuando termina la Segunda Guerra fue condenado a muerte por los propios franceses, y después se le permutó la condena por una cadena perpetua. Y eso vamos a decir que no es que sea karma, sino son justamente consecuencias políticas. Cuando Lacan fue a Londres, que era más o menos en 1945, ya se había ganado la guerra. Pero lejos de encontrar un ambiente festivo, Bion y los otros psiquiatras le contaron desconcertados de una depresión reactiva a escala colectiva. Entonces Lacan se entrevistó con varios militares y retroactivamente comprobó que en la masa, cada soldado, uno por uno, se exigió al extremo de sí mismo, hasta el agotamiento íntimo de las fuerzas creativas. Es decir, leyó la depresión como un síntoma de la victoria de la razón, que desconoce el imperativo de la pulsión de muerte, lo cual se esclarece si nos volvemos a servir del seminario 17. Y entonces aquí tenemos justamente en el lugar del amo al saber psicoanalítico, en este caso sobre las identificaciones, que se le aplicó a este ejército cosificado. Justamente lo que se produjo fue una depresión. Y esto por desconocer que la pulsión de muerte en realidad era el amo, en el lugar de la verdad. Entonces, desde ahí es que Lacan puede decir, eso es un síntoma, pero es un síntoma del discurso
de la victoria de la razón. Justamente esto, si ustedes recuerdan, es el discurso universitario, el gran generador de síntomas contemporáneos. Aquí se desvela una de las políticas que más nos aquejan. Las luces y sus revoluciones han hecho de los saberes amos modernos, tan crueles y abusivos como sus antecesores. Por lo tanto, el psicoanálisis, en tanto articulación de significantes, en posición de amo, puede funcionar muy bien para las canalladas. Ejemplos abundan. Como se observa, los psicoanalistas siempre han tenido algo que decir sobre lo individual y lo colectivo. Y es que, al igual que en otros campos, la otredad nos plantea constantemente las mismas preguntas. ¿Qué es lo que anima a que los cuerpos hablantes hagan pareja, familia, ejército o nación? Y también, ¿qué es lo que los empuja a desagregarse? Este empuje fue reconocido por Freud y Lacan lo llamó goce. El goce constituye lo sustancial de nuestro campo, pues como muestra el nudo Borromeo, no solamente nos ocupamos del deseo, sino también de los goces del cuerpo, de los goces del desencuentro sexual, estarían los goces del cuerpo, del desencuentro sexual y del sentido, que tiene que ver con lo que estamos trabajando en el seminario, en tanto lo que tiene de sentido gozado. Es decir, no será el sentido hermenéutico el que se jugará en estas sesiones. No nos ilusionaremos tratando de averiguar qué significados ocultos tienen en el terreno de los arquetipos y las representaciones. Mucho menos si se trata de situaciones en donde no se nos comprometa el cuerpo. Es lo mínimo que podemos hacer para evitar ser capturados por el discurso universitario, lo cual ciertamente no nos liberará de los embates histéricos. Y otra vez. Como que ya le vi que es una lógica como de cada 5 láminas. Okay. Bueno, les recuerdo justamente la lógica del discurso histérico, que tiene que ver con pues alguien que desde incluso una pregunta tan válida como ¿qué está pasando hoy?, se la pasa justo atacando, dirigiéndose a un amo, pero que es un falso amo como tal, o sea, pero evidenciando siempre al otro, al presidente, al expresidente, a la pareja, lo que sea, digamos en términos de una política, y en eso sí se puede producir muchísimo saber. No es que la histeria no produzca saber, incluso este es el mismo discurso de la ciencia, produce mucho saber, pero hay algo importante a considerar aquí, que es esto, donde estamos en el lugar de la verdad. Todo lo que se hace desde ese lugar, de alguna manera, desconoce la verdad, que tiene que ver justo con el goce. Por eso aquí tenemos el objeto A. Entonces, bueno, algo de la histeria tendremos que atravesar. Ahora voy al subtítulo para el apartado 3. El apartado 3 es Interpretaciones psicoanalíticas en torno a los lazos sociales y sus problemáticas contemporáneas. Habría muchas maneras de escribir este título. Esta sería una visual. Bueno, perdón. Si con la topología de nudos consideramos que un sentido del que se goza se produce retroactivamente en las relaciones de lo simbólico con lo imaginario, es fácil captar por qué Lacan insiste en que sus relaciones con lo real solo se pueden abordar por la vía del objeto. Por eso, como practicantes e investigadores, cuando escuchamos sintagmas como orientarse por lo real, nos remitimos a eso,
al objeto y a la constatación de su presencia o ausencia a través de los acontecimientos de cuerpo que producen las gramáticas pulsionales de los cuerpos hablantes. Viendo esta cadena borromea, propuesta en 1972, y gracias a que también sugerimos la relectura del malestar en la cultura de 1929, hoy que estamos en el 2019, encuentro otro título, más freudiano, para nombrar lo mismo: Pulsiones y sus destinos, interpretaciones sobre el descontento actual en la civilización. De algo así va este seminario, de lo que cambia y continúa siendo la misma cosa, pero distinta. Los más positivistas comenzarán a fruncir el ceño, pero a manera de una cordial y muy sincera bienvenida, les vaticino que la investigación, al igual que un psicoanálisis, también es así, topológica. Da vueltas, pero se orienta por los agujeros. Y precisamente por ello no es delirante, aunque para los asesores de las tesis universitarias resulte exasperante. No sé si soy clara, pero espero que durante los trabajos que desarrollemos podamos distinguir una opinión de una interpretación analítica. ¿Por qué intentarlo en un espacio universitario, en especial algunos que venimos de la escuela? En mi caso, responde deliberadamente a una causa no revolucionaria, pero sí contestataria. Y esto es ante la reabsorción del psicoanálisis en la psicología general. Si bien les pedí poner entre paréntesis el activismo, les suplico soporten esta contradicción. Pero desde el psicoanálisis, la transmisión es en acto. Mi participación en maestrías o en este grupo de investigación es un acto político, pues no sin fatales consecuencias, vemos esbozarse desde estos recintos un falso psicoanálisis cognitivo-comportamentalista que concibe al sujeto como tabula rasa, equipara lo social al medio ambiente y concibe la cura como una experiencia de descondicionamiento y de perdón y conciliación consigo mismo en pro de hacer emerger un sujeto singularísimo, autónomo, emprendedor y con mucha más obligación que derecho a disfrutar de la vida. Es por ello que, como menciona Jacqueline Miller en Las buenas noticias del progreso, a diferencia de los años freudianos y lacanianos, lo que hoy tenemos es un individualismo anómico, es decir, un individualismo que no respeta las normas, pero que al mismo tiempo es una reivindicación contemporánea de la libertad soportada en frases como mi cuerpo es mío, mis ideas son mías, mi ropa es mía. Es decir, a diferencia del individualismo humanista, esta gran individualidad generalizada y vanagloriada por la doxa posmodernista no se define por el narcisismo, sino por el mercado. Por lo tanto, las masas contemporáneas también se definen por este rasgo. Los nombres, eslogans y títulos de actividades de los colectivos y asociaciones los delatan. Se me ocurre uno, no conozco a nadie, pero es importante decirlo, hay un grupo de psicoanálisis que se llama Yoica. Basta con googlear psicoanálisis en México, abrir una cuenta en Facebook o consultar Doctoralia para constatar que reina una mezcolanza entre psicotecnia, estadística, psicología del yo y retranscripción neurocientífica del inconsciente, por decirlo menos esotérico. Esta melcocha se gesta desde las universidades, y es que estas, como otras instituciones, son parte de la maniobra medicalista por engullir todo el campo sí en la cadena del mercado. Después de la estafa maestra, no creo que nadie se vaya a escandalizar. Y después de haber expuesto al discurso universitario, espero que pueda captarse la sofisticación de este amo. ¿Cómo no intervenir en los espacios donde, lejos de confrontar abiertamente los postulados analíticos, los trastocan y acondicionan en pro de facilitar su consumo? No se trata de